Nuevamente, buenos días para todos. Agradecemos que estén presentes en la capacitación que vamos a tener hoy. Vamos a conocer el mundo de SRAM Ruta y sus tecnologías, siguiendo este cronograma de capacitaciones que hemos preparado para el mes de mayo. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos para esta capacitación? Conocer el mundo de SRAM Ruta y conocer las tecnologías de este mundo de SRAM Ruta. ¿Listo? Para eso, nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado de SRAM para Colombia, nos va a apoyar con esta capacitación. Recuerden que si tienen preguntas, pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas del seminario y vamos a tratar de responderlas a medida que las van presentando, ¿vale? Esperamos esto sea de mucha ayuda para ustedes, ya directamente con sus clientes finales y esperamos disfruten de esta capacitación. Gracias nuevamente por estar acá y compañero Gustavo, adelante. Bueno, buen día para todos. Vamos dándole inicio también a esta otra semana donde vamos a hablar de otro tema muy interesante. Eh, bueno, para esta semana vamos a hablar mucho sobre el tema de los componentes de ruta. Vamos a hacer un tema inicial el día de hoy, en el que vamos a hablar mucho de las diferentes características y tecnologías de las cuales posee esta nueva generación de componentes de ruta. SRAM ha venido trabajando intensamente desde ya muchos años en temas de mejoramiento en cuanto a las diferentes opciones que podemos encontrar en ruta. Entonces, hoy les tenemos preparada una sorpresita seguramente para que ustedes también queden también con un poco más de información, más clara, más precisa. Hoy es un tema que pues sé que muchos manejan bastante el tema de la ruta. Igual, para más información, bueno, en este caso no tenemos, vamos a adjuntar en este momento, no vamos a adjuntar temas de manuales de servicio ni algunos tipos de documentos. Para hoy básicamente queremos es mostrarle más como las diferentes opciones y charlar sobre las características y pues esto como en la disposición de darles a ustedes una claridad más concreta, más precisa de las diferentes opciones que también tiene SRAM en cuanto al tema de ruta. Ya la semana pasada hablamos bastante sobre el tema de la plataforma electrónica. Entonces, esto también es el complemento para que pues tengan esa trayectoria de todo lo que son los componentes electrónicos en todas las versiones y modalidades en tema de ciclismo. Entonces, para hoy tenemos preparado pues el tema de la versión Access como tal, pues ya también es la evolución también que viene específicamente diseñada para las versiones de ruta. Recordemos que como tal, el componente de 12 velocidades que ahora existe en ruta también nos permite tener unos avances significativos, diferenciales, con otras marcas en las que básicamente se enfocan en temas de transmisión para bicicletas. Para SRAM ha venido mejorando mucho sus componentes y pues la idea es que el día de hoy pues conozcamos más al detalle, que yo les pueda mostrar a ustedes acá algunas características muy principales, algunas variaciones que podemos encontrar en cuanto a las diferentes tecnologías. Las tecnologías en el tema de ruta son bastante amplias, las podemos encontrar básicamente en todos los componentes, de la versión más tope de gama hasta la versión más sencilla. Muchas de esas tecnologías también se comparten con las versiones de montaña. Entonces, poner a mucha atención, estar muy atentos. También recuerden que pues las consultas y las preguntas nos las pueden ir haciendo a través del chat. Acá estaremos haciendo como la solución de esas preguntas. Y bueno, y también recordarles que para más información relacionada con los productos, los manuales de servicio,
y todo lo relacionado a lo que quieras conocer en cuanto a las diferentes modalidades y a los diferentes componentes, las podemos encontrar en la página principal de SRAM. Esa es un acceso totalmente gratuito. Ahí está básicamente bien organizada de acuerdo a lo que vayan necesitando. El link de servicio como tal dentro de la página nos permite descargar todos los documentos necesarios. Recuerde que son PDFs totalmente asequibles, que también están básicamente en todos los idiomas y son muy gráficos a la hora de hacer las diferentes ilustraciones para mejor entendimiento. También podemos encontrar videos, también podemos encontrar noticias. Bueno, la tarea es navegar mucho sobre la página y pues apropiarse mucho de esa información de la cual está registrada ahí. Bueno, vamos con la versión SRAM Red como tal, pues vamos a ir colocando un poco más de interés a lo que son las diferentes tecnologías. En esta primera medida queremos hablar mucho del tema del X-Range. El X-Range como tal es una variabilidad que existe en el tema de lo tradicional en cuanto a las combinaciones de bicicletas. Recuerden que al ser de 12 velocidades en versión de montaña, también tenemos la opción de tener 12 velocidades en los piñones traseros o en la pacha para las versiones de ruta. Eso como tal es algo que se ha venido recogiendo desde esas primeras incursiones con las versiones de montaña en las que podíamos tener un rango más extendido en el cual podemos tener no un piñón 11, sino un piñón 10 y con una variabilidad de combinaciones entre piñones y piñones para las versiones tanto de ruta como para las versiones de montaña. Entonces, en este sentido, pues básicamente SRAM en cuanto al tema de ruta también ha venido cogiendo de esas tecnologías anteriores la combinación para poderla llevar al tema de ruta. Entonces, este ofrece, pues básicamente esta palabra es range o rango extendido, nos proporciona básicamente tener una amplitud bastante significativa con respecto a otras combinaciones de sistemas estándar. Es un poco más relacionado a lo que es el engranaje más óptimo y bueno, digamos que muchas más facilidades y ventajas que podemos aprovechar en cuanto a la combinación. Vamos a ver un video muy corto en el cual básicamente queremos que también empiecen a tener una mejor idea de qué es el Edge Range. Bueno, gracias ahí por la incursión en el video. Bueno, si hablamos un poco más a fondo del X-Range como tal, esto nos permite tener perdón, acá hacemos una cosita. Bueno, esto nos permite tener una gran, como lo dije anteriormente, una gran abanico de posibilidades de tener más cambios diferenciales en cuanto a algunas combinaciones tradicionales. Tal vez el estándar como tal que conocemos o que venimos manejando desde hace mucho tiempo va enfocado a que pues tiene un sistema de medición específico en cuanto al tema de avance, en cuanto a las combinaciones de las diferentes opciones que tenemos. Esas configuraciones como tal han venido haciéndose de acuerdo a diferentes estudios y diferentes test que se le han hecho a diferentes deportistas y a nivel ya tanto recreativo como a nivel profesional. Eso como tal ha permitido también tener otros avances de investigación más profunda en cuanto a esos temas de avance en cuanto al proceso de pedaleo y en cuanto al tema de transmisión. Si conocemos bien, conocemos dos versiones en cuanto a ruta, que es la versión estándar y la versión compact. La versión estándar básicamente es esa combinación de platos que son bastante agresivos, bastante fuertes, que se necesita más como para un tema más profesional en el tema del ciclismo de ruta. Entonces tenemos esas combinaciones 53, 39 y pues encima de esas 53 otras variables diferentes, con opciones de pachas en los piñones traseros, en los que pues con solo 11 velocidades permite tener relaciones digamos que de magnitud a esa estandarización de avance. Entonces,
tenemos pachas que arrancan desde 11 hasta el tema de 28 o hasta 32 dientes, en un lapso de 11 piñones. Para la versión compact, que es la versión también tradicional, tenemos que son combinaciones entre pues, platos de 50 o 52 combinados con 34 y 36. Ese básicamente es el estándar. El X-Range como tal es la amplitud de esos dos conceptos básicos que se tuvieron en cuenta para el tema de las combinaciones en ruta. Ustedes pueden ver ahí que el gráfico como tal nos presenta el tipo de combinaciones que podemos tener disponibles en las versiones de bielas en cuanto a lo que es la modalidad de ruta. Tenemos versiones como entre paréntesis, digamos las diferentes variaciones que podemos encontrar o la diferenciación más precisa de esa combinación. Entre, por decir un ejemplo, una versión tradicional de un 5339 en una versión de ruta en cuanto a en cuanto a access en ruta es básicamente como un 5037 y en cuanto a lo que es las bielas y en cuanto a lo que es el cassette de un 1125 que es como una versión tradicional en cuanto al tema de ese concepto de estandarización, podemos entender que podemos combinarlo con una pacha de 1026. Yo los invito también para que dentro de la página como tal, donde puedan encontrar este link de información, van a encontrar una calculadora de rango en la que le va a permitir colocar su combinación de bielas que tiene actualmente. Si no tiene X-Range, tiene biela tradicional, en el cual le va a hacer algún acercamiento del tema de las configuraciones que existen en las versiones de ruta para el tema de SRAM Access de 11 velocidades o 2x11. Ahí podemos ver que también tenemos otras variabilidades en cuanto al tradicional o estándar combinaciones con el tema del X-Range y las grandes, digamos que variaciones que podemos encontrar. Lo que está en color rojo básicamente es las diferentes combinaciones que encontramos marcadas en nuestros componentes de SRAM de ruta. Y las versiones que vienen en gris o un poco más opaco son las versiones tradicionales que encontramos en esa versión de platos tradicionales. Bueno, entonces ahí como tal ustedes también pueden ver que tienen diferentes opciones en cuanto a un nivel ya más profesional o competitivo, un nivel recreativo y pues uno de paseo o de aventura, en los que pues podemos combinar bicicletas de gravé, pero también podemos combinar bicicletas de ruta con estas extensiones y con estos rangos extendidos relacionados en cuanto a lo que es la tecnología X-Range en las combinaciones de las pachas y los platos de las versiones de SRAM. Esto como tal ya lo podemos encontrar tanto en la versión Red, la versión ETAP Red, la versión ETAP Force y la versión ETAP nueva que es la Rival. Entonces, esa extensión de rangos nos permite tener básicamente los mismos componentes, pero podemos utilizarlos en diferente modalidad o en diferente tipo de deporte. Ahí como tal podemos encontrar una tabla de gráfico. Esa tabla como tal es las diferentes combinaciones en cuanto a los que son las opciones que podemos tener en platos, en la parte delantera de las bielas y los cassettes. Básicamente esas combinaciones tanto en la versión tradicional como la versión S-Range que tiene en este momento patentada el tema de SRAM con sus componentes ETAP, Access y pues sobre todo el tema de electrónicos. Entonces, como tal, ustedes pueden ver que las gráficos o las tablas de color rojo las podemos tener ahí básicamente en rojo las diferentes combinaciones de platos que tenemos con las diferentes combinaciones de patches. También tenemos las versiones tradicionales en las que vamos hablando sobre las diferentes variabilidades que podemos encontrar y diferencias. Tal vez como tal, la tabla nos permite también leer sobre las diferentes posibilidades que tenemos de cassettes. En este caso, pues tenemos cassettes que pueden llegar de 10 a 36. Eso básicamente es el 360% de rango que podemos tener como alcance en cuanto a lo que son las combinaciones de las patches. Entonces, es muy importante que podamos también ofrecer algún tema de opción o alternativa en cuanto a lo que son las diferentes posibilidades que tenemos o las diferentes opciones de pachas que tenemos. Como tal, las pachas como tal ya las tenemos acá referenciadas
Ese como tal es la tabla de valores que nos permite identificar también esas combinaciones entre cada uno de los en cada uno de los piñones con respecto a las diferentes opciones de pacha que tenemos. Podemos ver que hay unas versiones de pachas tradicionales que empiezan desde 11 hasta, hasta la versión 34, pues digamos que tienen un margen de rango de más o menos del 30.9%, mientras que en versiones de SRAM y de Access podemos encontrar que tenemos un 360% de rango extendido, entonces tenemos un significativo bastante amplio. Eso permite que básicamente si yo quiero tener una versión de compatibilidad, de una utilización de un 1 a 1, de un plato pequeño con un piñón grande, básicamente vamos a tener una mejor combinación, básicamente vamos a tener una mejor suavidad a la hora de que no sea tan duro el tema de hacer algunos ascensos pronunciados. Ustedes pueden ver que las combinaciones están en todas las versiones de Pacha y el tema de los dientes que están en cada uno de los piñones, el tema de la combinación básicamente no se salta de una extensión bastante amplia, sino que básicamente tiene saltos muy suaves, que eso hace que, digamos que a la hora de hacer un cambio no sea tan brusco el tema de la combinación. Entonces, muy de la mano que podamos ver esa tabla de análisis en cuanto que vamos a ver las versiones de las diferentes opciones de piñones que tenemos en la Apache. Entonces, muy de la mano que podamos hacer ese tipo de comparativo con respecto a las versiones tradicionales. Es obviamente para la versión de Pachas que nos permiten tener ese rango extendido, también hay que aclarar y pues tener en cuenta que pues ya SRAM también tiene la versión de sistema de anclaje a las manzanas, en las que tenemos básicamente ya la opción de XD. Tal vez el tema de cuando estemos haciendo la instalación del grupo dentro de lo que es el tema de Pachas, podamos ver que la versión XDR, que es la versión del drive como tal, ya también está patentado en muchas de las marcas de ruedas que nos permiten también colocar ya las Pachas de este tipo, es decir, tener una amplitud en cuanto a que podamos tener ese rango extendido que comience desde 10 y termine en una versión de estas como una versión 36. Bien, ese es en cuanto al tema del rango extendido. Bueno, en cuanto al tema del cambiador, también ha venido también mejorando muchos de las tecnologías y de las características de los componentes. Bueno, vamos a cambiar acá un poco la cámara para que se vea más el tema de las diferentes opciones que podemos encontrar. Bueno, ya tenemos lo mismo, el manilar como tal. Es un manilar ya un poco más ergonómico que podemos tener varias opciones de diferentes opciones para poder coger el manilar. También ya vemos que no necesita ningún tema de cableado como tal, lo que sí nos permite tener es de pronto un acceso directamente a los blips o los controladores que podemos llevar en diferentes partes del manubrio. Como tal también ya el sistema es totalmente hidráulico. Podemos tener el tema del acceso a la batería también de esta forma más sencilla, en la que básicamente podemos extraer sencillamente el tema de la batería. Recordemos que estos como tal traen unas baterías CR2032, que son baterías que nos dan una proporción de durabilidad de tiempo de más o menos de 1 a 2 años. Entonces, es un tema bastante representativo en el tema de la durabilidad en cuanto a la batería. Para la versión obviamente red, pues también tenemos la incrustación de materiales diferenciales en cuanto a otras versiones en las que ya tenemos manilares en carbón. La otra también que podemos tener en consideración y muy importante dentro de las características que tenemos en cuanto a los componentes de ruta es que también tenemos un fácil acceso para hacer diferentes calibraciones personalizadas o de acuerdo al gusto del frenado. Todo el sistema de frenado como tal ya es una característica principal, del cual también se utiliza mucho el tema del mismo procedimiento de purga, como lo vimos en los temas de montaña, en los que básicamente el mismo kit
de purga o de reparación o de mantenimiento que utilizamos para la montaña, también lo utilizamos con las versiones de ruta. Bueno, el tema de las pastillas también en cuanto a las mordazas, en cuanto a los discos, se comparte de la misma forma como lo estábamos haciendo, como lo hicimos en las versiones de ruta. El contact, bueno, aquí hay otra característica de la manigueta, una de las características de pronto que no se sabía mucho o que pues son importantes, el tema de la graduación del contact, básicamente me permite tener alguna regulación, ¿sí? Deseo que el tema de la compresión de la manigueta sea un poco más directa o más prolongada. Eso como tal me permite hacerlo desde la parte superior, debajo de la capucha o debajo del caucho, en el cual con una Bristol 5 podemos hacer esa calibración muy precisa. Eso es otra de las características importantes que podemos encontrar en cuanto a los manilares. Recordemos también que los manilares también tienen el botón de conectividad Access. No sé si se ve ahí. Ahí tenemos el botón de conectividad Access, el cual hacemos el enlace de los diferentes componentes contensores y descarriladores para tener la opción de emparejarlos y poderlos llevar a conectar con la opción que tiene el tensor para la funcionalidad. También tenemos una parte de graduar el reach como tal. Eso también me permite tener diferentes variabilidades en cuanto al largo de la falange de los dedos, o en caso tal de que pues quiera un tema más cercano a la hora de tener una proyección del manilar. Me lo permite hacer en la parte inferior. Podemos encontrarlo. Aquí sacamos una herramientica y básicamente me permite hacer esa regulación del largo de la manilar. Bueno, otra parte importante como tal es que básicamente el tema de la sensibilidad y el tema del clip del cambio es muy intuitivo. Básicamente también permite tener una acción que no necesita sino simplemente un leve toque a la hora de hacer el cambio. Eso lo puede combinar con diferentes opciones de personalización que lo vamos a encontrar en la aplicación de SRAM Access. Eso como tal, eso es un avance también representativo, lo cual también me permite tener el segundo elemento como tal, que es la personalización de los componentes desde las diferentes opciones de configuración de la aplicación que podemos tener fácilmente desde nuestro teléfono. Otra parte importante de lo que pues básicamente podemos encontrar en cuanto a cosas que quizás de pronto no se sepan en cuanto a los componentes. Bueno, el tema de la impermeabilidad, muy importante también, resaltarlo, recalcarlo. Básicamente nosotros también hablamos un poco del tema de impermeabilidad con respecto a los componentes de montaña. Este también me proporciona un 100% de confiabilidad en cuanto al tema de la impermeabilidad. Bueno, este como tal, las diferentes posibilidades de expandirme en diferentes opciones de ciclismo que se están ahorita teniendo en cuenta. Podemos tener también la opción de poder manejar los componentes en versiones de 1x, es decir, 1x12 en versiones de ruta o en versiones de gravé. Tenemos esas opciones que nos permiten tener esa facilidad de tener menos componentes o ir más rápido, ir mucho más al acorde como al tipo de ciclismo que estamos haciendo. También podemos encontrar que ya las versiones de gravé también las podemos tener con versiones de 2x, es decir, anteriormente en las versiones de gravé se podía utilizar la versión de 1x11 o 2x11, pero como tal, el rango como tal, se necesitaba tener algún tema alguna opción en cuanto al tema de la piñonería. Hoy en día para la versión de LX-Range o el rango extendido que tiene las versiones de ruta, podemos tener las dos opciones de 1x12 o 2x12. Eso como tal es una digamos que un gran abanico de posibilidades que nos permiten dar mejores combinaciones a nuestros tipos de ciclistas. Entonces, muy interesante también tener de la mano eso.
Tenemos una pregunta, Gustavo, en Sí. este momento. Saludos para Johnny Salinas. La pregunta es, buenos días, tengo un cliente con un grupo de 11 velocidades y TAP SRAM Red y tiene el descarrilador averiado. ¿El de 12 velocidades Access podría ser compatible? Bueno, Johnny, muchos saludos. Esa realmente es una buena pregunta como tal. Para las versiones como tal de 11, voy a aclarar primero algo. Esa fue la primera incursión de ETAP en cuanto al avance que ha hecho SRAM en cuanto a los componentes electrónicos e inalámbricos que se hicieron en su momento. Como tal, esa es la primera generación. Este como tal, el Access como tal, ETAP, que ya es la versión más reciente que tiene SRAM, de cierta forma recogió algunas tecnologías que se venían utilizando en esas versiones de ruta que se tenían como opción de 11 velocidades. Pero como tal, la plataforma, la opción de poder hacer configuraciones de este tipo de tecnología, sobre todo el tema del rango extendido, no es recogida de esa versión. Entonces, como tal, es un tema que es muy aparte en cuanto a esto que estamos hablando. En este caso, ya la versión de 11 velocidades solamente se mantuvo y se mantendrá para digamos que para esa plataforma. Entonces, digamos que así entre palabras castizas y tal vez de pronto aclarando mucho sobre el tema de esta nueva versión de componentes, no es compatible con nada de 11 velocidades. Entonces, esta es una versión que pues quedó en su momento y esta es la nueva generación de componentes electrónicos que pues ya viene con muchas más características de avance. Entonces, como tal, seguramente ese tema ya sea un tema de conseguir la pieza como tal, solo la pieza que se esté en este momento le esté generando alguna falla. No es compatible con ninguna de estas versiones que tengo acá. Como ustedes lo pueden ver, ni una versión Rival, ni una versión Red, ni Force tampoco. Como tal, esta es ya la plataforma de software o firmware evolucionada para el tema de Access. Entonces, no es compatible. Bueno, en cuanto a las cadenillas también, muy importante el tema de la cadenilla. Esta básicamente es una cadenilla especial, rediseñada, es una cadenilla que se fabricó desde cero en cuanto a lo que es el proceso de diferentes opciones de cadenillas que teníamos. Esta es una cadenilla que pues es rediseñada y está específicamente o intrínsecamente está diseñada para las combinaciones de las fachas que tenemos en cuanto a las versiones de 12 velocidades de ruta. Esta como tal, el resultado de todo esto básicamente es como que el tema de la versión de 11 velocidades, la cadena es un poco más echada a ser un poco más ancha. En este caso, la versión de SRAM Red o la versión SRAM Force o la versión Riva tiene esta versión que es la versión flap top. Esta viene como tal por un lado totalmente allanada o plana. En particular, la forma del eslabón es la que hace que esa sincronización y ese movimiento de cambios dentro de los piñones sea rápida y eficaz y en lo general nunca produzca ruido, o sea con muy bajo producción de ruido cuando haces los cambios o cuando bajas los cambios. Eso como tal es muy importante y aclaro que no es compatible con otras cadenillas en cuanto al tema de 12 velocidades, ni inclusive con la versión de montaña es compatible. Entonces, seguramente sí hay que aclarar mucho. Si vas a utilizar uno por, seguramente sí le vas a hacer alguna compatibilidad, pero cuando es 2 por, sí realmente no puede ser. Por eso el rediseñado de la cadenilla está diseñada para el tema de los componentes de 12 velocidades. Si ustedes van al detalle como tal, ustedes pueden ver que las roldanas, no sé si se ve ahí un poquito en la cámara, recuerden que también pueden ampliar la cámara si lo desean. Las roldanas como tal de ruta también son un poco más agrandadas que las versiones tradicionales, vienen con un piñón de más, con un diente de más.
Y los dientes como tal traen la misma tecnología que traen las roldanas de montaña, la versión de retención de cadena. Entonces, como tal, viene un piñón ancho, un piñón grueso, pues con la forma que podemos encontrar en las versiones de montaña. Entonces, muy de la mano que también revisemos al detalle todas esas tecnologías que también traen incrustadas los componentes, inclusive muchos de los piñones que llevan en la, bueno, no todos, pero los piñones también comparten esa tecnología. Básicamente viene con un piñón más ancho, uno más angosto. Si ustedes también miran las coronillas, también vienen con una variabilidad con todo el tema del exam, es decir, básicamente las diferentes opciones. Bueno, hablando ya en términos generales de la versión de SRAM ETAP y esas cosas interesantes, bueno, recordamos el tema de la impermeabilidad, el tema también de que la resistencia que tiene, pues digamos, las diferentes opciones de componentes electrónicos, pues para, digamos que la preocupación que tengan a la hora de ofrecer el producto como tal, tienen el 100% de confiabilidad e impermeabilidad. Ustedes pueden ver que básicamente hay una reseña muy importante en la que resalta el tema de esa tecnología, la cual ha sido ya 100% probada para pues no tener ningún tema relacionado con alguna preocupación. Bueno, otra parte importante como tal, antes de pasar ahí, pero bueno, ya pasamos ahí a la otra diapositiva, es también el tema del Orbit, es básicamente del clutch, el sistema que trae la patente también de los tensores, en la que básicamente endurece ese latigueo que la cadenilla puede tener en diferentes tramos de los diferentes recorridos que hagamos. Ese como tal, en la parte interna, solamente podemos ver alojado un resorte, pero en su parte más interna o más, más allegada al sistema, como tal, viene un sistema Orbit que básicamente es un líquido especial que viene diseñado para que todo el tiempo se mantenga con esa dureza y ese clutch que se necesita también en las versiones de ruta. Eso como tal también viene recogido de las versiones de montaña, de la versión de tensor, en el que el latigueo de la cadenilla, para que sea, digamos, la dirección de los cambios nunca se cambie de un lado para otro, eso me permita siempre tener digamos que esa confiabilidad de la cadena en su trayecto. Es un tema que no es un tema reparable como tal, es un líquido interno que está intrínsecamente también rediseñado, solamente viene de fábrica y lo cual no se puede retirar ni cambiar. Como tal, es un tema fuera de mantenimiento, no requiere mantenimiento. Podemos sí tener en cuenta que las rodajas también vienen con rodamiento cerámico, entonces nada que envidiar de pronto con algunos fabricantes en cuanto a la versión Red. Bueno, siguiendo con la otra característica, los perfiles de cambio frontales, también podemos ver que también los sistemas de biela también ya vienen con la tecnología DUC, que también ya lo vimos anteriormente, tiene que ver con el tema del bottom brake, ese universal bottom brake designado que hizo la estandarización de las bielas para los componentes de SRAM. También podemos encontrar que podemos adicionarle potenciómetros como tal, las bielas de ruta como tal, el anclaje de la araña es direct mount, en este caso es de 8 tornillos, ya es un estándar para todas las versiones de ruta, tanto de la versión más sencilla hasta la tope de gama. Para el tema del anclaje podemos ver que son de 8 tornillos y eso nos permite tener la opción de tener potenciómetro o no tener potenciómetro. Bueno, también las opciones de cambio es que básicamente dentro de la tecnología S-Range podemos encontrar una variabilidad y una opción de bastantes opciones en cuanto a las combinaciones de los platos. Y también podamos tener esa opción de tener esa opción de 1 por o 2 por.
Desde la aplicación como tal de SRAM Access, desde el teléfono, también podemos hacer otras configuraciones en las que también la sincronización y la personalización la vamos a tener alrededor de las diferentes opciones de plato que tenemos. Entonces, también muy importante tener eso como tal. Esto como tal ya lo hablamos en temas de ajustar el sentido perfecto de la palanca, pues para un frenado más efectivo y más útil. Cabe resaltar que pues recomendación, dar muchas recomendaciones del tema de frenado como tal, al igual que el de montaña, los discos también pueden sufrir averías como quemaduras por exceso de frenado, en el cual no hacemos ningún tema de modulación. La modulación como tal es esa opción que me permite frenar delantero, trasero, viceversa o al mismo tiempo. No solamente activar un solo freno y frenar con él en un descenso muy largo. Eso como tal, incurriría en que a la hora de tenerlo siempre con fricción en un solo freno, el disco pueda recalentarse, pueda dañarse, pueda cristalizarse y las pastillas como tal también pierdan esa efectividad de frenado y pues al final como tal eso produzca algún tema relacionado como sonidos extraños, son ruidos extraños en los cuales como tal se generan a través de esas opciones de no utilización de la modulación del frenado. Bueno, las cosas interesantes también que podemos encontrar con la aplicación, básicamente, pues igual que en las versiones de montaña, como lo vimos en alguna anterior capacitación, también tuvimos la opción de que desde la aplicación podemos hacer las diferentes configuraciones. Para la versión de ruta podemos hacer la variabilidad o cambiar el modo de cómo yo quiero activar el cambio, si quiero que este me baje o que este me suba, o si quiero también activarlo junto con otros componentes también, en los que permita tener el control desde el manubrio. Básicamente lo podemos hacer con la simple configuración desde la aplicación. La otra opción también que es muy interesante también y muy importante es la versión compensado. Digamos que para explicar un poco el tema de compensado en breves palabras o en no extendiéndonos mucho en una explicación, básicamente es que él automáticamente cobra esa ubicación de su cambio preferido, en el cual si estás en el plato grande y de pronto te encontraste con un descenso o con una parte plana, él lo que hace es o bajar el cambio de dos en dos, perdón, de bajarte dos cambios o bajarte uno, de tal forma que está compensando ese nivel de tracción que estás haciendo. O de lo contrario, si vas haciendo un ascenso muy pronunciado y de pronto estás en un plato mayor, en un plato grande, él lo que hace es compensarte o ayudarte a que esa opción de cambio que no se sienta tan brusco en los platos, te permita subir uno o dos piñones más hacia arriba y eso permita que tengas como que esa cadencia siempre frecuente. Ese como tal es una opción que podemos configurar ahí de la opción de la aplicación. También podemos hacer la configuración del multichip. Como tal, el multichip me permite también, si quiero tener un cambio que sea rápido, en el que me suba uno o con solamente pulsar mi dedo, lo puedo hacer con una sola vez y él automáticamente me suba dos o tres cambios en una sola pulsación. Eso como tal sí tiene un gran beneficio porque muchas de las veces tenemos guantes muy gruesos en los que sin tener ese tacto, a veces podemos activarlo y no saber cuántas veces subió el cambio. Entonces, ese modo multichip me permite también saber que si hago solamente un flip, automáticamente el tensor me sube dos cambios o me baja dos cambios. Ese también es una muy bonita o digamos una buena opción para las diferentes opciones que podemos encontrar en las configuraciones desde la aplicación. Gustavo, Bueno, tenemos otra pregunta de Luis Zipa. Saludos para Luis. La pregunta es, ¿qué tanto puede afectar el sistema Spinergy al cambio trasero? ¿me puedes volver a hacer la pregunta? A ver si la puedo Sí, visualizar.
Sí, Gustavo, la pregunta es, ¿qué tanto puede afectar el sistema Spinergy? No sé si sea Synergy, no sé si de pronto quedó mal escrito, al cambio trasero. Synergy o Spinergy. Bueno, tal vez que nos haga otra vez la pregunta relacionándonos en el tema de Spinergy o Synergy. Bueno, Spinergy como tal, de lo que conozco, es un tema de ruedas de una marca. No sé si es referente a eso. Quizás sí sea referente a eso y en cuanto a la afectación al cambio trasero. No, tal vez pediría que me hiciera un poco más la pregunta más clara para poder dar alguna orientación más concreta y más específica. Bueno, lo vamos dejando para el final. No sé si tengas alguna otra pregunta, Sebas, ahí, dentro de los participantes. No, Gustavo, en este momento no tenemos más Bueno, preguntas. bueno, eso como tal, digamos que ya dentro de las características que podemos encontrar interesantes desde la aplicación, es básicamente ese enlace y esa configuración que podemos tener de nuestros componentes. También muy importante dar a conocer, bueno, pues si lo han visualizado, yo sé que muchos también ya han tenido la opción de configurar, pero también podemos enlazar esos componentes a nuestra plataforma de apps de RAM Access Web. Access Web como tal es la aplicación que nos permite subir o también tener registro de las diferentes sesiones que yo he realizado, los diferentes entrenamientos, el tema de la autonomía de la batería, el tema de las actualizaciones del software, el tema de la cantidad de veces que yo utilicé el cambio. Esto también me permite tener una visualización como más de análisis y digamos que de más puntualidad. La otra también es el tema de la conectividad como tal, con otros componentes, con otros dispositivos, ya sea con un Garmin, o sea con un Wahoo o con otras marcas, en los cuales me permita visualizar las marchas que yo llevo dentro de las pantallas que tengo de los dispositivos. Eso como tal también me permite tener como tal dentro de Access un control, una personalización y un conocimiento más profundo de cómo se están comportando mis componentes en las diferentes opciones o las diferentes sesiones que yo realizo. Entonces, a través de esa información que hemos tenido básicamente de todos los componentes, eh, básicamente podemos adicionárselos a nuestro perfil en cada una de nuestras bicicletas desde nuestro teléfono para las diferentes, digamos que personalizaciones, configuraciones, visualizaciones y todo lo demás que podamos encontrar en esta gran plataforma de SRAM Access Web. Ustedes pueden ver que esto como tal es el avance con respecto a la versión de 11 velocidades que nos permite interactuar, nos permite modificar, nos permite visualizar en qué estado están los componentes, nos permiten hacer este tema de las actualizaciones del software o del firmware, lo cual con la versión anterior pues no teníamos ese acceso. Entonces muy de la mano que podamos pues obviamente comprender eso. No es un tema que podamos solucionar en cuanto a las versiones de 11 velocidades o la primera generación en las que seguramente, es más, durante más de 10 años no necesitaron algún tema de actualización. Pero en este como tal sí nos permite tener una actualización, pues digamos que por la evolución que tiene la tecnología Access, en la que muchas de las actualizaciones van relacionadas al mejoramiento y a la funcionalidad que podemos tener con las diferentes opciones de la familia de RAM Access. Bien, Gustavo, vamos Bueno, teniendo más Sebastián. preguntas. José Quintero, saludo para José desde Baixaos Carrera 15. La pregunta es la siguiente: ¿cabe la posibilidad de hacer funcionar un mando pulsador Red y Tap Access con un descarrilador y tensor Force y Tap Access sin ningún inconveniente? Sí, en ese caso sí no hay ninguna diferencia. Recordemos que este como tal es la plataforma Access. Inclusive yo puedo hacer combinaciones de manilares con postes de silla, versiones de RockShox Access.
También puedo hacer combinaciones de palancas o los blips como tal, los botoncitos que podemos colocar en el manubrio, precisamente para adicionarle esas opciones que nos permite tener el sistema. Por acá como tal podemos encontrar las entradas. Es decir, eso lo conecto al Manilar y lo que puedo hacer es de las diferentes opciones que tengo en el Manilar, hacer las diferentes controles, ya sea del manubrio, perdón, ya sean del tensor, del descarrilador o del poste. Al igual en cualquiera de las versiones, inclusive con la versión Rival, que pues por acá tengo un ejemplo, ella también me permite tener esa opción de yo tener esta conectividad con un tensor de una denominación más alta. Es decir, yo puedo conectar este Manilar Rival o estos Manilares Rival con este tensor Red, que es una versión tope de gama, o la puedo conectar con esta versión Force, o lo mismo, yo puedo conectar un componente SRAM Force, que pues es un componente, digamos que en la escala en la escala de gama un poco más bajo y poderlo conectar al igual con un tensor red o con una versión de descarrilador red o un tensor rival o un descarrilador rival. Como tal, todos comparten la misma opción de enlace con todos los componentes. Realmente quien permite hacer eso es, recordémoslo, el máster o el tensor como tal. El desviador trasero es el que permite que usted haga esas enlaces con diferentes versiones. Solamente Bien, con versión Access ETAP de 12 velocidades. No le permite hacer ningún enlace, ninguna sincronización con las versiones de 11, para aclararlo. ok, Gustavo, gracias. Antonio Alarcón nos pregunta, ¿en la aplicación se indica el estado de la batería del tensor y descarrilador? ¿También se indica el estado de las manetas? Sí, como tal ustedes pueden ver en la aplicación de ETAP, pues bueno, aquí como tal no la tengo activa, pero sí podemos ver que ahí nos dan algunas opciones del porcentaje de la batería. Donde ustedes pueden ver más el tema de la durabilidad de la batería en cuanto al tiempo, es en la página de búsqueda o de SRAM Access Web. Hay dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones de páginas. Una, la que podemos tener en nuestro teléfono, que es la aplicación para poder configurar nuestros componentes, para poder actualizarlos, para mirar muchos estados del componente. Y la otra es la que podemos hacer a través de nuestra computadora, en donde buscamos SRAM Access Web, nos registramos y ahí básicamente nos permite tener un acceso de más información precisa, más detallada de cada una de las sesiones que yo he realizado con los componentes electrónicos en cada una de mis bicicletas. Entonces, como tal, esa es una opción que también pueden buscar y poder probar y experimentar sobre el tema de las diferentes plataformas virtuales que tenemos. Bien, Gustavo, Bueno, gracias. Eduardo Rojas nos pregunta, ¿cómo hago para configurar mi grupo SRAM con el Garmin? ¿Qué información puedo ver en el Garmin? Bueno, el enlace como tal, recuerden que para cualquiera de los componentes electrónicos de SRAM tiene la tecnología o la plataforma de enlazarse con otros dispositivos que no son SRAM, en este caso con un Garmin, por medio de ANT o Bluetooth. Entonces, dentro del dispositivo, bueno, no tenemos acá uno de muestra, pero dentro del dispositivo usted puede crear sus páginas. Sus páginas son las que usted puede ver en el momento de montar sobre los diferentes datos que quieres tener visuales, ya sea el tema de la potencia, ya sea el tema del cardio, de la cadencia, pero también puedes adicionarle el tema de las diferentes opciones de cambios, es decir, en qué relación vas en ese momento y pues qué combinación estás trabajando ahí. Eso como tal se hace directamente desde la aplicación de Garmin, pues desde la página de configuración de Garmin.
Bien, Eh, Gustavo. Vamos teniendo más preguntitas, las vamos a ir contestando y para finalizar la capacitación vamos a presentar un video, ¿listo? Entonces, la pregunta la hace Walter Montoya. Saludos para Walter. Buenos días. ¿Se puede colocar un tensor de montaña de 12 velocidades a unas trepadoras de ruta y viceversa? sí, señor, sí se puede colocar. Este es muy utilizado para las versiones de grave, en la que podemos tener un tensor de montaña. Así tengo acá uno para mostrar, así rápidamente. Vamos a ver si como tal lo podemos enlazar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá de instalación de la batería. Recordemos que es muy importante hacerlo correctamente. Esta batería parece que no tiene carga, pero sí lo podemos enlazar. Lo que recomiendo es que, pues, como la versión de montaña te permite tener, eh, ahí está, ahí se está funcionando. Lo que te permite tener es una diferenciación de combinación de pacha. Entonces, esta pacha que es de ruta no se puede colocar con un tensor de montaña. Está más diseñado para que utilices una pacha de montaña 1050 o 1052 con el tensor y poder colocar las trepadoras en el componente. Entonces, como tal, ustedes pueden ver que ya lo enlacé, pero ya estaba enlazado y pueda tener esa opción de tener un componente de montaña, es decir, un tensor, como lo pueden ver ahí en el video. Recuerden que si quieren ampliar más el tema de la visualización del video, también lo pueden hacer desde la aplicación del computador. Entonces, ahí tengo la opción de subir el cambio y bajar el cambio. ¿Ves? Entonces sí podemos hacer ese enlace de componente de ruta, perdón, sí, componente de ruta con tensor de montaña. Bien, Gustavo, gracias por la aclaración. Ahora sí, volviendo a la pregunta de Luis Zipa, ya nos aclaró que es con respecto a las roldanas sobredimensionadas. Entonces, Ah, ¿qué ok. tanto puede afectar el sistema de roldanas sobredimensionadas de Ceramic Speed, por ejemplo, al cambio trasero? No, como tal no es una afectación, como tal pues es un tema de compartimiento en cuanto a la funcionalidad. Bueno, cabe resaltar que pues como tal ellos no advierten mucho sobre el tema de algunas referencias de roldanas sobredimensionadas. Lo que hay que tener en cuenta ya son los temas de parámetros de instalación. Como tal, pues como requisito y como recomendación. Tenemos roldanas que, digamos que en una versión de ruta, pues vienen de 13 dientes, en las versiones sobredimensionadas les colocan hasta 14 o 15 dientes. Entonces eso incluiría que básicamente el largo de la cadena la tengamos que modificar para que pues el tensor no se venga afectado en cuanto a su funcionamiento. Y la otra es ya cuando estamos haciendo el tema de la instalación, seguramente para la siguiente capacitación vamos a hablar sobre los tips y recomendaciones para el tema de la instalación de componentes electrónicos en versiones de ruta. Al igual que en montaña, también utilizan una herramienta de calibración de altura de rodaja con respecto al piñón mayor de la pacha. Entonces, de, de la altura de la, perdón, miramos acá, es por acá, de la altura de la roldana con respecto al piñón mayor. Eso como tal también es un requisito que se debe tener en cuenta a la hora de hacer la instalación y sobre todo de esas versiones sobredimensionadas de las que él menciona. Entonces, para que no se pierda como ese buen funcionamiento del componente, sí recomendamos seguir los pasos de instalación que pues se ven reflejados en los diferentes manuales de servicio o de instalación. Bien, Gustavo, gracias por la aclaración. Vamos a responder la última pregunta antes de ya pasar al video de finalización de la capacitación.
La pregunta la vuelve a hacer José Quintero, White House Carrera 15. Mm, ¿Cómo se comporta la durabilidad de las baterías, tanto la de los pulsadores como las del tensor, y un descarrilador en temperaturas muy bajas? ¿Se afecta notoriamente? Bueno, las temperaturas muy bajas serían bajo cero. Digamos que nuestra región como tal todavía no comparte ese tipo de prevenciones en cuanto al tema de baterías. Seguramente no solamente para bicicletas estarían afectándose, sino para otros dispositivos electrónicos. El tema de prueba, ustedes pueden ver que SRAM siempre se enfoca en hacer pruebas de los productos con diferentes tipos de riders en diferentes, digamos, opciones, digamos, en diferentes terrenos, en diferentes eh, digamos, en diferentes partes en las que podamos tener componentes que se lleven al extremo, hasta el punto máximo. La perdurabilidad de la carga de energía de las baterías es bastante representativa en cuanto al tema de los diferentes opciones de temperatura, ya sea en extremo frío o como en extremo calor. No hay ninguna variabilidad. Bien, Gustavo, muchas gracias por la aclaración. Como lo ven, es una nueva actualización de Rival, 12 velocidades en versión Access. Estas versiones van a estar disponibles eh, para noviembre, diciembre de este año, entonces para que estén súper pendientes de la llegada de estos grupos, ¿listo? En el mercado pues igual ya se están viendo en las bicicletas que han llegado recientemente estos componentes, entonces los van a empezar a ver con mayor regularidad. Vamos teniendo más preguntas, Gustavo. Entonces, Antonio Alarcón nos pregunta, en la combinación para bicicletas gravel, ¿se utiliza la cadenilla de ruta o la de MTB? Bueno, sí, también muy buena pregunta. Yo sugiero que sea más con la cadenilla de montaña. La cadenilla de montaña pues es cadenilla Eagle, también pues rediseñada y un poco más específica en cuanto al tema de la pacha de montaña. Entonces, de pronto con la cadenilla de ruta puede que funcione, pero recordemos que es que en Eagle la efectividad del sistema está en la coronilla y el sistema de retención de cadenilla. Listo, Gustavo. Willy Candia, saludos para Willy, nos pregunta si al usar otra marca de roldanas en los desviadores afecta la garantía del componente. Bueno, un saludo para Willy. Desde allá yo sé que está desde Perú mirándonos también. Bueno, como tal, eso hace parte más de un poco más de las diferentes opciones que podemos encontrar en fabricantes custom. Como tal, la afectación de la limitación de garantía sí puede estar involucrada, intrínsecamente puede estar involucrada, pero también recordemos que muchas de las regiones tienen unas políticas diferentes en cuanto a los cubrimientos. En cuanto a SRAM, y sobre todo con componentes de última generación, eh, las limitaciones como tal, es muy delantero visualizarlas. Muchas de estas marcas son bastante difundidas por redes sociales y con algunos temas relacionados con las mejoras y las efectividades que pueden estarse generando al tener roldanas y sobre todo sobredimensionadas. Cabe aclarar que pues, es un tema que no está diseñado para todas las tecnologías que SRAM posee. Sin embargo, pues también es un parte de responsabilidad más de cada una de las tiendas y de las personas que hacen la instalación de los componentes. Entonces, es un punto de, digamos, de crítica, pero también es un punto de aclaración. Al igual, pues para las otras personas que también pueden consultarlo, recordemos que los componentes, sobre todo los de alta gama, ya vienen con rodajas, con roldanas en cerámica. Todo lo que es el rodamiento interno de la roldana ya viene en cerámica. Entonces, tal vez sea un poco de especificación más amplia en cuanto al fabricante del rodamiento, en el que pues te está diciendo que estás generándote un poco más de eficiencia
Sí, puede ser un porcentaje, pero como tal, ya, como lo estoy diciendo, SRAM ya viene con los rodamientos en cerámica. Entonces, sí puede afectarlo y pues también invito a que desde las tiendas revisemos muy bien el tema de las limitaciones de garantía. ¿Ok? Bien, Gustavo, muchas gracias. Y ya para finalizar con la última pregunta, Edison Cubides nos pregunta qué tiempo máximo de carga se le debe aplicar a las baterías. Bueno, ahí creo que el video también fue muy explícito con eso. Solamente menos de una hora ya puedes tener una batería cargada. Ese es básicamente el tema de la batería. Una hora aproximada de full carga. Pues teniendo en cuenta que pues el cargador viene con la opción de poderlo conectar directamente al computador, puede que genere un poquito más de tiempo de carga, o como lo podamos conectar con el marranito o la conexión directamente a la pared y pues te proporcione ese tiempo de carga. Es muy rápido realmente el tema de la carga de la batería y la autonomía es bastante amplia, bastante amplia. Tal vez recalcar que pues hacer componentes que de una única batería y pues que también tienen la opción adicional de enlazarse por medio de Bluetooth o por medio de ANT Plus a los diferentes dispositivos de la bicicleta, es decir, que tú lo puedas enlazar con el Garmin o con tu cuenta kilómetros. Esto también incurre en que también hay un gasto de energía en cuanto al tema de la batería. Está aprobada, pero en el tema de la autonomía, solamente para el tema del producto, pues, digamos, del componente. Pero pues yo sé que incurre en que tú utilices otro dispositivo, que lo enlaces y estés totalmente conectado todo el tiempo, pues sí, hay un consumo, pero no es un consumo exagerado de energía de la batería. ¿Listo? ¿Listo, ¿Otra Gustavo? pregunta, Sas? No, Gustavo, hasta este momento no tenemos más preguntas. Ya tenemos por finalizada la capacitación. Agradecerles a todos por su participación, por estar pendientes de estas capacitaciones y recordarles que en el correo de seguimiento les va a llegar el certificado de que asistieron a la capacitación. También recordarles, también recordarles que finalizando esta semana vamos a tener la próxima capacitación donde ya vamos a entrar a hacer todo el proceso de instalación de estos componentes. ¿Listo? Entonces estén muy pendientes por favor con sus asesores para que les envíen el link de la capacitación, el link de la inscripción. Muchas gracias nuevamente por haber estado presentes en la capacitación. Esperamos que la hayan disfrutado y la puedan aprovechar directamente con sus clientes en sus negocios. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Gracias, Gustavo, por la presentación. Bueno, muchas gracias también a todos los que participaron, que están ahí atentos a nuestros enlaces, a los que de alguna u otra forma también son nuevos, son bienvenidos para que puedan disfrutar de nuestros enlaces. También tenemos la opción de, por intermedio de sus asesores comerciales, tener la grabación de la sesión en la que estábamos incursionando y pues nada, invitarlos nuevamente para que estén pendientes, seguramente con nuevos temas. Vamos a ir a estar organizándolos de tal forma que sea fáciles de entender y puedan tener una mejor conceptualización de cada una de las diferentes características y tecnologías. Bueno, los espero ya a la siguiente capacitación, el siguiente webinar, en el que vamos a hablar también al detalle, muy al detalle de las diferentes opciones bueno, las opciones no, sino básicamente el procedimiento de instalación de componentes de ruta. Entonces, pendientes para el link y pues nada, muchas gracias por las preguntas y por estar pendientes de estas capacitaciones virtuales. No siendo más, pues que tengan un feliz día y nos vemos luego. Bueno, chao, chao.